Hola, ¿cómo estás? Amigo, amiga, iglesia, ministro, hermanos y todo aquel que pueda estar oyendo y viendo este video. Quiero compartirte hoy, a modo de reflexión, una advertencia para vos y para mí. Y esa advertencia la titularía Cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que hablamos. Para eso quiero llevarte a la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 1 y trata de la vida de un sacerdote de oficio que le tocaba en turno ofrecer sacrificio, adoración e intercesión ante Dios, y se llamaba Zacarías. Y dice la palabra entonces en Lucas 1, del 11 en adelante: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, el sacerdote que te estoy hablando, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Este Juan es el que luego va a ser Juan el Bautista, el que iba por el Jordán predicando el evangelio de arrepentimiento. Este es el Juan el Bautista, el niño que iba a nacer aquí, anunciado por el ángel. Dice: y tendrás gozo y alegría, le decía el ángel a Zacarías, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Qué tremendas cosas dichas por el ángel de cómo iba a ser ese niño. A mí me impacta, me lleva a imitarlo, a buscar, fíjense las cualidades. Fíjese que tendrá ese niño: no beberá vino ni sidra, no entregado al vicio, será lleno del Espíritu Santo, una consagración, aún desde el vientre de su madre, permanente, perseverancia. Dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de Israel, Dios de ellos. Tremendo predicador del reino de Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué responsabilidad habría sobre ese niño? Pero fíjense la reacción que tiene Zacarías ante semejante anuncio. Versículo 18 de Lucas 1. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y cuando dice edad avanzada es que ya no tenía las costumbres de las mujeres. Era imposible que pudiese concebir en su vientre un niño. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel. Le estaba diciendo: mira, el que te está trayendo el mensaje es un mensajero de Dios mismo. Dios me envió a decirte esto. Te tengo que decir que yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo. Uy, te dije que era una historia apasionada y asombrosa. Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Escucha bien esta frase: iba a quedar mudo y no iba a poder hablar hasta el día que esto se haga, es decir, refiriéndose al nacimiento de Juan el Bautista. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Impresionante. Cuidado con lo que decimos. Este era un hombre preparado en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Pero eso no te hace inmune a la incredulidad, sobre todo a vos, te digo, hermano, iglesia. Sin embargo, quiero trazar una línea de comparación con María, la madre de Jesús. El mismo ángel Gabriel, el mismo mensajero, le dio una noticia similar: que iba a nacer Jesús, que iba a ser llamado Hijo de Dios. También le dice que su prima Elizabeth había concebido
de esta historia que te dije de Juan el Bautista. Y esta mujer, fíjate si sería un milagro de Dios, era estéril. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, la que sería la madre de Juan el Bautista. Pero me quiero referir a María. Dice, no hay nada imposible para Dios, le dice el ángel. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Me gustaría trazar una pequeña línea de comparación. Este hombre, Zacarías, un hombre ya experimentado en las cosas de Dios, no tuvo ningún atisbo de madurez, sino por lo contrario, de incredulidad. Y una palabra que a él no le permitió recibir con gozo fue esta palabra, la del versículo 18. ¿En qué conoceré esto? ¿Estás seguro que me estás diciendo la verdad? Mire lo que se atrevió a decirle al ángel Zacarías. Mientras que María, muy por lo contrario, pese a ser una adolescente apenas, demostró mucho más fe que la del sacerdote. Le dijo al ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es importante que en este tiempo sepamos qué hablar, qué decir. No te digo que te quedes totalmente mudo o muda o sin expresiones, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Zacarías quedó mudo, podía haber quedado sordo, podía haber quedado ciego, pero ¿por qué? ¿Por qué quedó mudo? Porque el ángel dijo, ahora te quedarás mudo y no podrás hablar, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque su boca fue la que lo condenó. Hay un dicho oriental que dice que el hombre vive oculto tras sus palabras. Pero Jesús dijo algo específico. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y acá la palabra de Zacarías, la palabra mal dicha, la palabra mal expresada, entre paréntesis, las palabras incrédulas lo dejaron mudo. ¡Qué tremendo! Cuidado, hermano, amigo, con lo que decimos, ¿sí? Después hay un proverbio que es impactante que quiero que me acompañes. Está en capítulo 6, Proverbios 6:2. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Sí? Cuidado cuando decimos a veces ese dicho tan común y bueno, las cosas me están yendo de mal en peor, porque corremos el riesgo que aunque eso todavía no está sucediendo, que se va a convertir en una profecía cumplida en contra tuya por lo que estás diciendo. Me está yendo de mal en peor. Cuidado con lo que hablamos. Una persona puede ser perjudicada por sus propias palabras. Por eso, vigila tu boca. Por eso tengo que vigilar mi boca. Una palabra es como un pájaro, ¿sí? Una vez puesto en libertad, nadie puede volver a tomarlo. Hay 4 cosas que quiero compartirte que no se recuperan en la vida, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas, una piedra después de haber sido lanzada. Una oportunidad después de haberse producido, ¿sí? Muchas oportunidades perdemos, tampoco se recuperan en la vida. El tiempo después de haberse cumplido o haber pasado. Y algo que tampoco se recupera es una palabra después de haberse dicho. Tus palabras y mis palabras tienen poder para bien o a veces para mal o para desgracia. Acá la palabra Zacarías lo dejó mudo a él mismo y el ángel Gabriel le aclara por tu incredulidad, por haber hablado cosas sin medir,
¿sí? Dice una pregunta, ¿qué te parece? ¿Fue un castigo o una disciplina? Muchas veces los cristianos en este tiempo, cuando Dios castiga, porque dice la palabra, Dios al que ama, o el Padre al que ama castiga. Cuidado, cuando Dios castiga es por un bien, un beneficio, porque nos hemos equivocado. Pero acá, ¿qué opinás? ¿Qué decís? Esto de Zacarías, del hecho de haber quedado mudo, ¿fue castigo o fue disciplina? Y la respuesta es que fue castigo. Y te digo por qué la diferencia. Es imposible establecer un tiempo de disciplina, porque la disciplina depende del buen comportamiento acelerado en algo de una persona para que sea restaurada de vuelta a una actividad, a un trabajo, a la sociedad. Disculpa, eso es disciplina. Depende del individuo. Sin embargo, el castigo no. El castigo tiene condena firme, tiene un tiempo marcado. La ley establece un límite para cualquier condena, así como un delincuente tiene años en la cárcel por el delito que cometió, se lo castiga por lo que hizo, aunque se haya arrepentido y pedido perdón. ¿Saben? Porque es un castigo por lo que hizo. Y tuvo término, porque acá el ángel le dice, el ángel Gabriel, en el versículo 20 dice, no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. El castigo establece un tiempo, un límite. Es una condena con límite. Acá fue un castigo, no fue una disciplina, no fue un proceso. Cuidado, hermanos, cuando mezclamos disciplina con castigo, no son sinónimos, son dos cosas distintas. La disciplina es depende de nosotros, para que en cuanto más nosotros arreglamos cuenta o corregimos el error, somos de vuelta puestos en el buen camino. Sin embargo, el castigo es una condena que tiene límite. Acá dijo, quedarás mudo el ángel hasta que esto se haga, es decir, hasta el nacimiento del hijo. Otra razón muy probable por qué el ángel dejó mudo a Zacarías era porque para preservar a Elizabeth del escepticismo de su propio cónyuge. Si no le creyó al ángel, ¿sí? ¿Qué diría Zacarías de que su mujer quedó embarazada aún con una edad muy avanzada? No me quiero imaginar todo lo que iba a tener que soportar su mujer. Pero Dios, que es sabio, dijo, acá yo tengo que preservar a Elizabeth, la fe de Elizabeth. La incredulidad de Zacarías, porque le dijo el ángel, por tu incredulidad y por lo que hablaste, vas a quedar mudo. Podía haber contagiado a su esposa si él seguía con el habla, ¿sí? Y ambos perderían el milagro. A veces, hermano, hermana, amigo, iglesia, perdemos un milagro porque no hablamos lo correcto, no decimos lo correcto, ¿sí? ¿Alguna vez te preguntaste por qué Josué le ordenó al pueblo dar la vuelta a Jericó sin que hablaran? Qué curioso. Yo sé que dice la Biblia en Hebreos 11 que por fe, que era un silencio de fe, ¿sí? Y ¿saben qué? Dice en Josué 6:10, que creo que, por favor, quiero que me acompañes. Josué 6:10 es un texto muy revelador. Dice, Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. ¿Sí? Había también un límite de tiempo marcado. ¿Sabes por qué? Sí, acertaste si lo estás pensando.
para que no se desanimaran mutuamente. Si hubieran hablado, se habrían quejado, y la queja es muy contagiosa. Dice justamente la palabra de Dios en Proverbios 10:19, que te la quiero leer porque es muy, muy apropiado para esta enseñanza. Dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces Josué, que conocía la palabra de Dios, dijo: acá nadie me va a hablar, acá nadie va a gritar, silencio total. Si hubieran hablado, hubiesen perdido o abortado la misión de conquistar la ciudad de Jericó. Muy bien, pero gracias a Dios que Zacarías aprendió la lección. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que al retomar el habla, lo primero que hizo fue glorificar a Dios. Habrá dicho para sí mismo, estoy parafraseando, imaginándome: no volveré a rendir nunca más esta materia de hablar mal. Debemos ejercitar, amigo, hermano, nuestra fe todos los días y vivir en dependencia de Dios para no cometer la torpeza de hablar mal y perdernos un milagro. Y quiero concluir, quiero reflexionar con vos. La enseñanza es clara. Dios aísla y silencia a los incrédulos, a los negativos y a los pesimistas. Ellos no son tenidos en cuenta por Dios. Cuidado con esto. Su actitud es tóxica y podría envenenar la fe de los demás que están luchando por ese milagro, que están creyendo a ese milagro. Concluyo diciendo: ¿cómo estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Dios espera que nosotros digamos lo correcto para tomar el milagro, para apropiarnos de sus promesas. Dios te bendiga.